de la violencia de género en los medios de comunicación. Estoy muy contenta y muy agradecida de contar con la participación de Corina del Carmen Arriola Romero, de Anayeli Pérez Garrido y de Sirenia Celestina Ortega. Les voy a comentar a manera de introducción. El objetivo de este conversatorio es que pensemos de manera conjunta acerca del papel que tienen los medios de comunicación en la invisibilización de la violencia de género. En concreto, veremos ejemplos de violencia contra las mujeres, cómo la representan y cómo la presentan, si es que lo hacen, cómo los medios masivos o independientes de diverso alcance pueden apoyar o no las denuncias que las víctimas de violencia o sus familiares hacen, sus procesos legales, pero también sus procesos personales, acompañan o exhiben o difaman. ¿Cuándo la violencia de género es noticia? ¿Cuándo no se habla de ella? ¿Cuándo y cómo la miramos a través de lo que los medios representan? ¿Cuál es el costo social y en materia de derechos humanos que tiene el que los medios publiquen información falsa, no corroborada o rumores? ¿Están conscientes los medios de la responsabilidad que tienen? Ustedes que van a trabajar en los medios, esperemos, esa es la idea, la violencia de género y su representación de manera escrita o audiovisual es tema de reflexión ahora en el aula, lo estudian, hacen prácticas al respecto para pensar sobre ello, o, entre comillas, hay cosas más graves que atender, como dijo en mayo de 2014 Erubiel Ávila, gobernador del Estado de México, entidad con el primer lugar en feminicidios, cuando se le solicitó que se ocupara de ello. En 3 días, el 11 de junio, hoy es 8, ¿no?, se cumplen 2 años del feminicidio de Xóchitl Carrasco Serón, quien fue alumna de comunicación social de esta universidad hasta 3er trimestre. Ahora cursaría 9º. Es posible que hubiera ido con sus amigas a poner su cartel al muro de denuncia de acoso que tenemos en la cafetería. Ya lo fueron a ver, ¿no? Tal vez estaría aquí preparando su pregunta para participar como mis estudiantes. Pero, ¿qué dijeron los medios de ella? Dijeron poco y mentiras. Azteca Noticias, el 11 de junio del 2014, es decir, el mismo día, a las 3:54 horas, y voy a citar lo que publicó Azteca Noticias: autoridades capitalinas investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven estudiante de entre 23 y 25 años de edad. Eso es mentira, tenía 19 años. Al interior de un departamento del edificio 61, cuarto andador de la colonia STM, sección 9, Culhuacán. En el mismo lugar fue encontrado un joven lesionado por arma blanca, lesionado o autolesionado, el cual fue trasladado a un hospital por la ambulancia del ERUM A8057. De acuerdo con testigos, se trata de un par de estudiantes de la UAM Xochimilco. Esto no es verdad. Él nunca fue estudiante de la UAM. Se sabe que el nombre de la chica que murió o fue asesinada, es Xóchitl Carrasco Serón, estudiante oriunda del estado de Hidalgo, quien rentaba el departamento con 2 jóvenes más. Uno de ellos, su novio herido, con nombre Christopher N. Ese no es un nombre. Eso es mentira. El nombre de él es Antares Israel Vaqueiro Manzano, y de eso no está en la nota. El Universal, el 12 de junio, es decir, el día siguiente, a las 10:50, comienza con el siguiente párrafo: las amenazas de Antares Israel contra Xóchitl se volvieron realidad y ella se sumó a la lista de mujeres asesinadas por quien en algún momento dijeron quererla o amarla. Sin comentarios porque no entiendo lo que quiere decir el párrafo. Me lo explican si lo entendieron.
MBS Noticias, el 25 de septiembre, es decir, unos meses después, 3 meses después, dice: juez condena 27 años de cárcel a sujeto que mató a su novia. Mentira, no era su novia ya desde hace 15 días. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal logró, mediante investigaciones, que un juez de primera instancia dictara sentencia condenatoria contra un sujeto que asesinó a su novia, otra vez su novia, y no era. El 11 de junio pasado, en calles de la delegación Gustavo A. Madero. Según lo vi en el Google Maps, eso queda a 25 kilómetros de distancia. Paramédicos del ERUM corroboraron el fallecimiento de la mujer y manifestaron que presentaba 36 heridas por arma punzocortante y marcas de estrangulamiento. ¿Qué habrá sentido su familia cuando leyó esto? ¿Qué sentirían los papás de ustedes? Son las mamás, la familia. Los policías también encontraron a Antares Israel tirado en el baño, por lo que fue trasladado al Hospital Choco. Posteriormente se confirmó que era novio de Loxisa, que no era novia. El Sol de México, el 13 de junio del 14. El titular dice: a la cárcel por cortar a su novia. Sin comentarios, sobre todo si les resulta una cabeza ingeniosa. Las versiones de los diarios amarillistas fueron de no creer y se copiaron unos a otros. Decimos en el salón de clases, se refritearon, ¿no? O sea, se ven y se copian sin confirmar la información, a veces sin citarse. Y los periodistas o medios de información general, consultemos la hemeroteca, a ver qué dijeron. La Jornada, que se maneja por fuentes, no tiene fuente feminicidio, ni tiene fuente violencia de género. Nos lo dijo Paco Adán, editor de La Jornada. Ni sabía que en los últimos 4 años el número de feminicidios, tan solo en Ciudad de México, asciende a 179 casos. Se lo dije yo en la pregunta. Pero Emilio Olivares, reportero de La Jornada, aseguró que la UAM, que sí es fuente, porque es educación, es fuente de educación, tiene asignado a un reportero, Arturo Sánchez. De cualquier modo, el medio decidió no cubrir el caso de Xóchitl. ¿Y la UAM tiene medios o no tiene medios la UAM? ¿Sí? ¿Qué dijeron? Ok, sigo entonces. El año pasado estuvieron varios de los compañeros y amigas de Xóchitl en mi clase. Ella hubiera estado ahí haciendo un periódico con su equipo en taller de periodismo y el reportaje hubiera tratado sobre otro tema, no sobre el caso de ella. El único texto que vale la pena sobre Xóchitl, que hace contrapeso ante tanto maltrato y malas prácticas mediáticas, lo escribió el que hubiera sido su equipo en 6º trimestre. Lo pueden leer en la revista digital independiente La que Arde, con fecha 26 de agosto del 2015. Se intitula Para no olvidarte, Xóchitl. Y a la fecha de ayer en la noche, que lo volví a checar, cuenta con 15.108 vistas y aproximadamente 40 comentarios. Con este preámbulo le cedo la palabra a Corina del Carmen Arriola, que nos va a explicar otro caso de maltrato mediático. Yo descubrí el feminismo y la perspectiva de género con el Yacimac. Ella es una agencia, la única en México hasta ahora, con perspectiva de género. Sirenia Celestino fue mi primer jefa. Ella me enseñó las leyes y cómo todo esto fue haciendo sentido cuando tuve que analizar mi primer caso, de cómo los medios hacen un juicio paralelo, incluso construyen una vida paralela de las personas que se ven implicadas, en este caso en un proceso judicial. Yo les voy a hablar del caso de Jackie Rubí Rubio, Aupart. Gracias. Bueno, les cuento la introducción. El 9 de diciembre del 2013, Jackie, de 20 años, fue atacada por 2 sujetos que con amenazas la llevaron al Hotel Alcázar, donde además de violarla, intentaron asesinarla. Sin embargo, la joven logró desviar el arma y dirigirla hacia uno de los atacantes.
El 17 de diciembre, el juez Santiago Ávila Negrón del Juzgado 68 Penal dictó auto de formal prisión en contra de Yakiri por el presunto homicidio de Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien había sido su violador y quien quería matarla además. En marzo de 2014, después de haber estado 3 meses en la cárcel, Yakiri sale de Tepepan y, para sorpresa de muchos y para alegría de todas, salió con la frente en alto, dispuesta a luchar y a buscar la justicia que al ser para ella iba a ser para todas. Y finalmente, hasta mayo de 2015, un año después, es que es absuelta. Este caso es paradigmático, ya que Yakiri, a pesar de que era la víctima, fue tratada también como la culpable, tanto por las autoridades como por los medios que hicieron la cobertura del caso. Aquí rescaté una de las primeras notas que apareció en Azteca Noticias. Mujer apuñala a su novio en el hotel de la Doctores. Otra vez la relación de parentesco, que no es verdad. Yakiri conoció a Miguel Ángel el día que la levantó a punta de navaja afuera del metro de la Doctores. A raíz de esto, CIMAC y el Observatorio de Medios hizo el monitoreo del caso, que abarcó del 10 de diciembre al 14 de marzo, cuando salió Yakiri de la cárcel. En este monitoreo se analizaron 271 textos que fueron desmenuzados en categorías de análisis para determinar diferentes cosas, si las coberturas eran sexistas o no, y los textos se analizaron bajo las categorías de fecha, medio, sección, página, encabezado, nombre y sexo de quien firma, género periodístico, enfoque y presencia de ideas sexistas. También se hizo un análisis de fuentes para ver quiénes eran las voces que se posicionaban en el caso. Y ahora les voy a presentar los números. El enfoque, ¿qué es esto del enfoque a favor y en contra? Como les he comentado, el caso de Yakiri pues tenía esta doble mirada en de si ella era la agresora o la víctima. Entonces lo que tomamos en cuenta para esta categoría es de si los medios le daban peso a su palabra que acreditaba la violación o si dudaban. Y vemos que el 84% estuvieron a favor y acreditaron la violación. Sin embargo, de eso, de las notas, el 70% presentaba ideas sexistas. O sea, a pesar de que le creían que había sido violada, estos hechos eran acompañados de ideas sexistas que más adelante les voy a explicar de qué se tratan. Aquí viene algo que en vez de poner la gráfica quise ponerles la nota. Es un ejemplo de varias que tengo, es lo que mencionaba en el caso también de Xochitl. El nombre del agresor no viene mal escrito, viene incompleto. En el caso de Miguel Ángel Ramírez Anaya le ponían Rodríguez. El 33% de las ocasiones no apareció ni siquiera su nombre. Apareció 3 veces mal escrito, 6 incompleto, 2 le cambiaban el orden de los apellidos, mientras que el nombre de Yakiri Rubí Rubio Upar se gritaba a los 4 vientos, aparecía su foto por todos lados y el agresor bien protegido. Las fuentes informativas. Aquí hicimos 2 análisis distintos. Primero lo que le llamamos tipo fuente, que es de dónde viene la información, pues, y los 3 primeros lugares fueron de la familia, el Poder Judicial y la abogacía. Pues en la familia están José Luis y Marina, sus papás, su hermano también dio algunas declaraciones. Del Poder Judicial eran comunicados, boletines, también estuvo Rodolfo Ríos Garza y Edgar Elías Azar, y de abogacía pues la mayoría son de Ana Catiria Sánchez, que es la que fue su abogada defensora, que aquí se ve. Ellos son las 2 fuentes de información más citadas en el caso. Un hombre es el que más opina sobre el caso. ¿Cómo obtuvieron los periodistas estas informaciones? Como vemos, nosotros fueron 244 de 501 fuentes registradas, es decir, casi la mitad se obtuvo por declaración. No hubo periodismo de investigación, no le dieron vuelta al asunto, se quedaron con lo que el funcionario decía. Después la entrevista, que la entrevista era, como vimos también, al Poder Judicial y a la familia, y comunicados de prensa. Es decir, la investigación pues no hubo tanta. Y vamos a ver en los géneros periodísticos también que la mayoría fue la nota informativa, es decir, el rapidín, él saca ahorita la nota, reportajes hubo muy poquitos. Todos esos numeritos ahí son de los otros medios, déjenme, me encuentro, otros géneros periodísticos. Viene también de comunicados de prensa, fue uno de los 3 primeros lugares, y el reportaje queda muy atrás del report, creo que nada más hubo como 6. Entonces ahí vemos cómo, si hacemos el cruce de que se basaron en declaraciones,
de que la mayoría fueron notas y que los voceros fue el Poder Judicial, pues ya vamos armando más nuestro caso. Aquí vemos ya a qué nos referimos con ideas sexistas que acompañan las notas. La violencia justificada, es lo que le comentaba la profesora. A ella también le achacaban una relación de parentesco, de noviazgo con este tal Miguel Ángel. Aunque fueran novios, ¿eso justifica la violencia? ¿Eso justifica la agresión sexual y el intento de feminicidio? Yo creo que no, y ahí está subrayado cómo le tomaban declaraciones del Poder Judicial sin mediación alguna, porque a lo mejor pueden lavarse las manos de, bueno, fue lo que dijo el procurador, pero tú como periodista tienes que mediar esa información y redactarla de manera que respetes los derechos de las partes implicadas. Gracias, Corina. Le cedo la palabra entonces ahora a Nayeli Pérez, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues yo más bien quisiera compartirles desde mi experiencia, ¿no?, como defensora de derechos humanos, lo que implica también esta responsabilidad que tienen los medios de comunicación como uno de los poderes fácticos, y que tampoco responden, ¿no?, a la visibilización de la violencia contra las mujeres. Partiendo no solo desde un deber ético, ¿no?, como sociedad, sino también desde las obligaciones legales. Voy a tratar de abordarlo muy brevemente, pero México, como parte de una comunidad internacional, ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y entre estos tratados internacionales existen dos tratados muy importantes, de los cuales México es parte. Uno de ellos es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés. No sé si han escuchado de la CEDAW. ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien sí ha escuchado? Bueno, la CEDAW, que es una convención internacional, es decir, nace en el marco de las Naciones Unidas. Y por otro lado está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es mejor conocida como la Convención de Belém do Pará. Esta convención solamente rige a los estados parte, ¿no?, que la han firmado, pero del sistema interamericano, es decir, solamente los países de América. Sobre estos dos tratados internacionales, además también me gustaría resaltar, para que conozcan un poco, porque al final cuando estén ustedes ejerciendo su profesión en alguna institución pública, pues serán incluso servidores públicos, aunque no lo crean, ¿no? Aunque no tengan un contacto directo con las personas y estén atrás de un escritorio, serán servidores públicos simplemente por tener y es como un poco la pregunta que se me hacía, que no la respondí en el Facebook, sobre si los profesores de las universidades públicas son servidores públicos. Por supuesto, ¿no? Son servidores públicos. Los actos que ejerce la autoridad, y hay una jurisprudencia en derecho administrativo en que todo el acto de autoridad, o más bien los actos que ejercen las universidades públicas, son actos de autoridad, porque reciben un presupuesto público y también tienen, aunque tengan una autonomía, tienen como esta obligación o este gancho a través del presupuesto que se recibe, ¿no? Y el salario de los profesores pues también viene de ese presupuesto. Entonces son servidores públicos y sus actos son actos de autoridad, ¿no? Entonces lo que implica es que les regulan las leyes donde se agravan delitos por ser servidores públicos, les regulan también las disposiciones con mayor rigor de cumplimiento de estos tratados internacionales. En 2011 hubo una reforma a la Constitución, la reforma en materia de derechos humanos, y tan solo la modificación del artículo primero viene a cambiar la forma en que se ve el derecho, en que se aplica, en que se interpreta y en que se debe cumplir. Y ahí es donde nos toca a todas las personas, ciudadanos y servidores públicos sobre todo. Y en esta reforma viene a confirmar que los tratados internacionales son
leyes nacionales, ¿no? O sea, en otras palabras, pero en resumen es eso. Ya existía antes un artículo que disponía que los tratados internacionales eran parte de las leyes nacionales, pero los servidores públicos no lo entendían, ni los jueces lo aplicaban. Y entonces vemos cómo la discriminación contra las mujeres pues está en todos lados, ¿no? Casi que la respiramos, pero es tan sutil que no nos damos cuenta. Entonces, digamos, siempre les doy en mis capacitaciones el ejemplo de los vagones del metro, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen 3 vagones del metro? O sea, solo para ellas. O sea, lo que los medios de comunicación no han hecho, porque esto es parte de la responsabilidad de los medios de comunicación social del gobierno del Distrito Federal, es porque hay 3 vagones para las mujeres en el metro. ¿Alguien lo sabe? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Porque somos la mitad de la población? ¿Porque somos bien educadas y no nos gusta aventarnos? ¿Porque nos gusta ir en tacones y es más cómodo? ¿Cuál es la razón? ¿Sabemos? ¿Alguien sabe? Acoso sexual, la violencia sexual. ¿Y eso cuántos lo sabemos o cuándo lo hemos leído en alguna publicidad en el metro? ¿No? Entonces hasta nos enojamos porque dice, ¿por qué tienen 3 vagones? Ah, bueno, o sea, si queremos tener esa desventaja, pues entonces que se reviertan, no es la solución, ¿verdad? O sea, no queremos estar en el lugar, o no que, digamos, a los compañeros, espero nunca estén en el lugar de las mujeres que nosotras salimos a la calle y nos acosan todo el tiempo, desde el piropo hasta la violencia sexual o el feminicidio, por el hecho de ser mujeres, porque se creen propietarios de nuestro cuerpo, ¿no? De cómo nos vestimos, de cómo caminamos, de que si estamos gordas, flacas, buenas, ¿no? Y entonces está todo como este bagaje social, o esta construcción social en el ambiente, en cómo nos relacionamos, en lo que opinamos, en las bromas que hacemos, en cómo nos reímos de la compañera, o cómo nos reímos, ¿no? de la sexualidad y cómo la tomamos, ¿no? Sin información, o solamente con morbo, ¿no? En lugar de ser un ejercicio, porque la sexualidad es un derecho, el placer es un derecho, pero nadie nos enseña eso, ¿no? Compañero, perdón, alzó la mano. Bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿No crees que también es discriminatorio para nosotros como hombres no podernos subir a esos 3 vagones o al vagón del Metrobús o a los camiones del RTP que son mujeres? Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí, es una pregunta muy importante y muy pertinente para explicar en términos legales lo que es la discriminación. Entonces, les decía que la discriminación es esa exclusión de derechos. Vamos a analizar con el ejemplo del metro, cuál es el derecho que se está protegiendo y el derecho que se está garantizando a través del transporte público, que son 2 cosas. El derecho que se está protegiendo para todos, o garantizando más bien para todos y todas, ¿cuál es? El derecho humano, que podría garantizarse con un transporte público. Movilidad, ¿no? El derecho a que a poder transitar libremente. Ese es nuestro derecho humano. En el caso de las mujeres, ¿cuál derecho se le está violentando o sea, se le garantiza la movilidad, pero estamos en igualdad de condiciones? O sea, ¿nos movemos libremente, sin violencia, hombres y mujeres? No, ¿no? Entonces nos bajamos aquí a este escalón, y entonces estas convenciones, la CEDAW específicamente en su artículo 4 habla de medidas especiales, que son las acciones afirmativas para que la igualdad sea material, por lo menos. Se llaman acciones afirmativas. Entonces, la medida del vagón del metro es este escalón para tener igualdad, pero estas acciones afirmativas efectivamente no deben discriminar. Es decir, no me debe violentar mi derecho a la movilidad. Y entonces para eso existen unos parámetros, ¿no? Para revisar si esta medida es objetiva, o sea, se tiene que garantizar que la medida sea objetiva, que sea razonable y que sea proporcional. Es decir, la medida es objetiva y razonable. Bueno, es objetiva porque responde a una problemática, ¿no? Que es la violencia sexual. Entonces es muy grave. O sea, la violencia sexual es muy grave y se atiende de muchas maneras, no solo por los 3 vagones.
que es justamente lo que falta. Entonces, ¿es objetiva la medida? Pues sí, porque está atendiendo o respondiendo a un problema, ¿no? ¿Será razonable? Es decir, ¿no hay otras medidas previas como para subsanar ese problema? ¿Hay otras medidas que podemos tomar para que las mujeres puedan viajar libres de violencia? ¿Cómo cuáles? La educación en general, ¿no? Bueno, ahí pues, digamos, sí es parte de estas obligaciones de cambiar la cultura, pero de aquí, ¿cuándo vamos a lograr eso? O sea, en personas ya adultas es complicado, ¿no? Cambiar como la visión, pero desde la niñez podría complicarse. Sí, si ustedes son el Estado, ¿qué harían para cambiar solo el tema de la violencia sexual en el transporte público? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Pero entonces no es contraproducente separar. Es una medida radical, sí lo es. Es una medida radical. Vamos a hacer el ejercicio de qué se puede hacer para ver si realmente se está haciendo y se agota y si es suficiente, y después analizamos la proporcionalidad. Entonces decíamos, está esta desigualdad, se justifica la medida, pero tiene que ser, o sea, es objetiva porque responde a una problemática grave, es razonable, vamos a analizar si es razonable. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tendría que hacer el gobierno del Distrito Federal para que no haya violencia en el metro? Sacó su silbato, ¿no? Que ahorita también, si quieren, analicemos lo del silbato. Sacó lo del silbato, suponemos que ya está. ¿Qué más? ¿Con eso bastará? ¿Qué otra cosa? También tiene que haber una cultura de denuncia. La denuncia. ¿Y cómo fomentamos una cultura de denuncia? Pues quitando el miedo, ¿no? ¿Y cómo quitamos el miedo? Pues Quitando tabús. ¿Quién tiene ahí un papel fundamental? ¿La mujer? ¿No ustedes, compañeros? No estamos hablando de medios de comunicación, incluso. No cae la responsabilidad en eso, pero digamos, el gobierno del Distrito Federal tendría que difundir los derechos humanos de las mujeres, que es su derecho viajar libremente sin ser acosada, que es un delito para quien lo pretenda hacer, ¿no? Y bueno, y ya yo en el tema de justicia, pues les puedo platicar qué pasa después, que no pasa nada. O sea, otorgan el perdón y también es analizar por qué. Porque estos delitos, los delitos de género, se persiguen casualmente por querella. Y perseguirse por querella es que no son de oficio. O sea, no es como un problema del Estado, es como ese mensaje, ¿no? O sea, no es un problema tan grave que el Estado tenga que asumir oficiosamente. Entonces, a petición de parte, ¿no? Y entonces es la mujer la quien tiene que estar súper segura de que va a denunciar, ¿no? Y es su responsabilidad. Y también tiene el beneficio de otorgar el perdón. Y entonces por eso dicen, ay, pues ¿para qué si después va a otorgar el perdón? ¿No desde la ley se está justificando la violencia? ¿No? Y en el mejor de los casos, donde la mujer es aguerrida y va y dice, no, yo estoy en contra de estos acosadores, ¿no? Y en contra de la violencia y es bien feminista y ahí va. De todas maneras la van a revictimizar, la van a culpabilizar y ahí está el caso de Andrea, ¿no? Andrea Noel, ¿no lo escucharon? Sí. Bueno, ella estaba súper aguerrida para la denuncia y pregunten si el agresor está en la cárcel o tiene una sanción. Y es una figura pública, digamos, por las redes con las que cuenta. Pero ¿y nosotras, las que estamos aquí en la universidad, la que pues apenas ahí vamos? ¿No? Entonces, bueno, estábamos en lo de la proporcionalidad, déjales termino de explicar esto. Entonces tiene que ser objetiva, tiene que ser razonable y tiene que ser proporcional. Y ahí está donde a lo mejor sí les puede afectar o a lo mejor no les afecta la medida. Si la medida son 3 vagones del metro, bueno, se tiene que analizar como la estadística, el número de usuarias, ¿no? O sea, si nadie lo usa, pues a lo mejor sería una medida que no resulta en este contexto particular. Pero, digamos, si hay un uso de la medida y digamos 7 vagones del metro, tener 7 vagones libres para hombres y mujeres, ¿les tendrá algún impacto en la movilidad de los compañeros? ¿Se afectará su derecho a la movilidad?
Si fueran 7, hasta cierto punto, ¿por qué? Porque la diferencia en horarios, cuando hay más gente, es cuando se habilitan los 3 vagones. Entonces, uno como hombre tiene que esperar más tiempo para poderse subir a un vagón. Pero hay como 1000 Entonces ahí vagones. se limita. En general es un problema, creo que no es el problema de los vagones, o sea, en general el problema en el metro es que justo, no sé si es como adrede o eso, o sea, teniendo 3 vagones para mujeres y en hora pico es muy difícil tanto para mujeres como hombres movilizarse, o sea, no hay capacidad en el metro, o sea, ese es otro problema. Sin embargo, yo también considero que es una forma de, o sea, es muy difícil que alcancen 3 vagones y lo que reste para el resto de los hombres, o sea, realmente es muy difícil, pero no es problema como de género, es un problema de administración, ¿no?, de medios de transporte. De sobrepoblación. Entonces no es la medida en sí el problema. O sea, si en los vagones de mujeres fuéramos todas sentadas y bien cómodas, y en el de los hombres tuvieran que esperar 2 horas, 20 minutos más, se los creería, pero eso no pasa. Aquí voy a ceder la palabra y después allá a la compañera. No, que de esta medida radical que mencionaron me parece hasta anticonstitucional, ¿no? El último párrafo del artículo 1 dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional y general, género, la edad, etcétera, etcétera. Y al final dice que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, en este caso movimiento. Sí, efectivamente, pero lo que me preocupa es que no veamos cuál es la discriminación de la que les hablé, que las mujeres vivimos violencia sexual grave en el transporte público. Esa es la discriminación. En países como Holanda, en Islandia, pues esto no es necesario porque las mujeres pueden caminar libremente. Es decir, sí, y estos test, o sea, el de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad, es lo que se tiene que aplicar a la medida. El quitar 3 vagones para el uso público en general es una medida radical, pues sí lo es, pero la violencia sexual es radical, también lo es, ¿no? O sea, como que es lo que justifica la discriminación, está en que las mujeres somos objeto de violencia sexual en el transporte público, ¿no? Ese es un hecho de discriminación en el ambiente, en la sociedad. La medida sería discriminatoria si no cumple con estos parámetros, y a lo mejor el tema de la proporcionalidad es el que hay que analizar. A lo mejor pues las mujeres no lo usan y tienen que ser 2 vagones, ¿no? Esa podría ser la solución, o la administración de los horarios para que no generara este conflicto, ¿no? O sea, que sea, o sea, independiente del problema del transporte público, que es un problema en este país, bueno, en esta ciudad, ¿no? O sea, para todos y para todas. Pero en el tema de la acción afirmativa, cómo esta acción puede ser menos lesiva para los otros, en este caso para los hombres. Digamos, otro ejemplo, ahorita doy la palabra ya y después acá. Otro ejemplo, y que ahí ¿por qué no nos ponemos al brinco de por qué hay asientos para personas con discapacidad, adultos mayores, en todo el metro? Y hay un montón de asientos, y por qué decimos, hay bien poquitas personas con discapacidad y a nosotros se nos violenta nuestro derecho a sentarnos. ¿Por qué no decimos eso? Porque traemos el género aquí. O sea, la normalización de la discriminación basada en el género en el tuétano, ¿no? O sea, en los tuétanos. No lo vemos porque eso nos parece justificada, pero no se hable de medidas para mujeres porque, ay, ¿qué les pasa, no? Y no estoy diciendo que que se confundan las medidas, y que a veces luego es muy común ver en las redes sociales, ¿no? Una mujer sentada viendo el celular, lo acaba de ver anoche, ¿no? Viendo el celular, y había una persona adulta mayor. Claro que es reprochable su conducta, pero no es porque sea feminista o no. O sea, siendo hombre o mujer es reprochable su conducta, porque no está cediendo un asiento, es una cultura cívica, o sea, por cultura cívica simplemente. Pero no es porque eso sea el feminismo, o sea, argumentamos o contraargumentamos queriéndole dar la vuelta a las cosas, cuando en realidad la discriminación existe por razón de género y por muchas otras razones, y entonces es cuando hay una suma de discriminaciones, ¿no? Hay una interseccionalidad. Y entonces ser mujer
niña, con discapacidad e indígena, pues es lo peor que te pudo haber pasado en este país, ¿no? Porque ni vas a tener acceso ni a la educación, ni a la salud, a nada, ¿no? A tus derechos humanos. Y entonces eso es como lo que tratamos de sensibilizar y que, bueno, ahorita estamos hablando de esta medida del transporte público, de la medida, yo digo que es radical porque, pues, ¿en qué país tienen que separarnos como vacas? Perdón. O sea, no es gustoso como decir, ay, pues qué padre que en México tenemos 3 vagones, ¿no? Qué horrible que tengamos esa medida porque las mujeres no podamos caminar sin que nos toquen las nalgas, ¿no? ¿O cuál es el nivel de violencia para tener que tomar esa medida radical? ¿Cuáles son las cifras? Y no significa que los hombres no sufran violencia sexual en el transporte público. Pero cuando vemos los porcentajes, digamos, este es el mundo de mujeres que sufren violencia sexual o han sufrido violencia sexual en una estadística, este es el número de hombres, ¿no? ¿Cuántos de estos son de mujeres cometidos por varones? Este porcentaje y este porcentaje por mujeres. Y en el caso de los hombres, ¿cuál es el porcentaje de hombres que viven violencia sexual en el transporte público? ¿No? Este universo, y de cuántos de ellos son cometidos por mujeres, igual el más pequeño, ¿no? O sea, porque son primero agredidos por otros hombres que por mujeres, aunque sí existen los casos. Y bueno, ya me fui un poco como a los problemas, pero la invitación es a que sepamos utilizar, ¿no? Tengamos una responsabilidad ética con nuestra profesión, que somos importantes socialmente, muy importantes, y que estamos ausentes, ¿no? Para la redignificación de las víctimas, que estamos ausentes en las acciones afirmativas para concientizar y para educar, y que existe otro tipo de comunicación que puede visibilizar que los problemas existen y desnormalizar la violencia, ¿no? Eso es, creo que con lo que yo me quedaría. Muchas gracias, perdón. Bueno, ahora que discutíamos, y también lo hemos tratado de diferentes maneras con mi grupo en clase, es que, claro, resulta muy difícil entender que las mujeres son sujetas de derecho cuando los medios todo el tiempo están bombardeando con un montón de mensajes sexistas de diversa índole. Entonces, cualquier medida que sea paliativa o demás nos resulta incómodo, que eso no debe de ser, pero sí tenemos una educación mediática. El asunto es que ustedes ya no están o no van a estar solo como receptores o receptoras de esos mensajes, sino que los van a producir. O sea, estamos permeados, estamos estructurados también por esos medios, pero ahora nos toca a nosotros empezar a crear y a producir. ¿Qué vamos a hacer? También me parece que me estoy dando cuenta ahora, y lo voy a proponer por ahí luego a Teseo en la reestructuración de la carrera, es que sí nos hace falta una materia, un módulo, no sé qué, algo así, de derecho y de derechos humanos. No tenemos idea, y lo vimos en clase, nadie sabía que era acoso, nadie sabía que se penalizaba, que implica cárcel, en qué artículo viene, dónde viene, ¿no? O sea, no tenemos idea de las leyes. Entonces, cuando tenemos que hablar de ciertos temas, pues lo hacemos ahí más o menos como hemos entendido, como lo hacen los otros medios, lo cual es delicadísimo, ¿no? O sea, si seguimos reproduciendo eso, ¿cuántos años más van a pasar para que veamos un cambio que sea significativo, ¿no? Bueno, entonces le cedo la palabra ahora a Sirenia Celestino Ortega. Soy coordinadora de Estrategias de Comunicación y del Observatorio de Medios de CIMAC. CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, somos una organización civil periodística que defendemos el derecho humano a la comunicación de las mujeres, el derecho humano a la información y a la libertad de expresión, porque creemos que son derechos humanos básicos para acceder a otros derechos. Es decir, si yo no tengo información sobre el acoso, ¿cómo voy a denunciarlo? Si yo no tengo información que tengo derecho a acceder a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, por ejemplo,
pues difícilmente voy a exigir que ese derecho se me garantice. Y desde ahí nosotras creemos en la responsabilidad social del periodismo y de la comunicación. Ustedes saben que en 1995, con la Plataforma de Acción de Beijing, que México ha firmado y ha ratificado, es cuando por primera vez se habla de los medios de comunicación como un elemento indispensable para eliminar la desigualdad. Fue en el 95 y hay un capítulo específico sobre esto, que es el capítulo J, ¿lo conocen? Muy bien, nos estamos poniendo de acuerdo. Y justo en este año, 1995, con el capítulo J de Beijing se establecen ciertos compromisos. Entre esos compromisos que firma el Estado mexicano, ¿cuáles están? Ustedes que han leído Beijing y el capítulo J. ¿Qué compromisos firmó México? ¿No? O sea, sí la leímos, pero no nos acordamos justo del capítulo J. Bueno, pues entre otros compromisos que firmó en el capítulo J, yo quisiera destacar tres. Por un lado, promover la participación y el acceso de las mujeres a los medios de comunicación. Ustedes saben que, así como en muchas otras esferas, en los medios de comunicación hay una brecha de género. Las mujeres tienen ciertos, les llamamos techos de cristal, para no decir que viven discriminación y violencia, que no les permiten acceder a puestos de dirección en estos medios de comunicación. Por otro lado, se comprometió también a hacer uso del lenguaje incluyente. Y bueno, tienen una maestra muy buena que les ayuda a entrarle por ahí. Y finalmente, otro de los compromisos que me gustaría destacar es que se comprometió a promover la representación libre, justa, libre de sexismo y de violencia, y justa y digna de las mujeres en los medios de comunicación. Es decir, que lo que vemos en los medios de comunicación es una violencia que están viviendo las mujeres y que constituye también pues una sanción para el Estado mexicano porque no está cumpliendo con estos compromisos que firmó en 1995 y del cual se hizo una evaluación el año pasado a 20 años de Beijing. Nosotras creemos en la comunicación, les decía, como una herramienta para eliminar la desigualdad, ¿no? Las y los periodistas hacemos una selección subjetiva de las fuentes de información. Si a mí me dan una orden de trabajo sobre qué les gusta, sobre el metro, y entonces voy a hacer un reportaje sobre el acoso sexual en el metro. Y entonces yo voy a decidir a qué fuentes entrevistar. ¿A quién entrevistaría? Mujeres, ¿a quién más? Policías, ¿quién más? Hombres. Hay 3 personajes a los que podemos entrevistar. ¿Esa selección cómo la hicimos? ¿De manera objetiva o de manera subjetiva? Subjetiva, ¿por qué? Porque eso lo vamos construyendo de acuerdo a lo que nosotras creemos, ¿no? Hay cosas que nos han ido construyendo desde la infancia, ¿no? Y entonces, pues un día de chiquito, una niña no me hizo caso y entonces yo vivo resentido con las mujeres, y entonces ahora que voy a hacer un reportaje sobre acoso sexual, voy a entrevistar a las mujeres para que vean qué malditas son y qué bueno que las acosan. Y así lo vamos construyendo, pero así como eso en todos los temas. Por eso hay veces que vamos a hacer reportajes sobre aborto y hay gente que entrevista a sacerdotes como si tuvieran en el entierro, ¿no? Pero de esa forma vamos construyendo nuestras percepciones y así vamos mostrando fragmentos de la realidad. Eso hacemos todo el tiempo, todos los días. Elegimos las palabras con las que nos vamos a comunicar, elegimos la ropa con la que nos vamos a presentar, elegimos las fuentes de información con las que vamos a presentar la realidad ante la población y la presentamos además como si fuera la realidad completa. Eso hacen los medios de comunicación. Y desde ahí comunicamos la violencia de género, por supuesto. Entonces yo les voy a presentar algunos datos, me voy a ir rapidito porque ya tengo poquito tiempo, pero un poco para entender la trascendencia. Nosotras creemos también que el periodismo se vuelve la historia de los países, ¿no? Un historiador o historiadora muchas veces se nutre de fuentes hemerográficas para reconstruir la historia. Entonces lo que vamos escribiendo dentro de un chingo de años también va a ser historia. Entonces desde ahí hay que poner atención a qué estamos dejando ahí. Y entonces, en números un poquito de la violencia de género, a nivel mundial se asesinan 1.154 mujeres por semana. Este es un dato de 2015. En México, ¿cómo estamos?
más o menos 12 mujeres por semana. Este era un dato de 2014 y en 2015 se pudo actualizar este dato y sabemos que son 7 mujeres a las que se asesinan diariamente. Y entonces cuando decimos hay violencia de género que se comete contra las mujeres y violencia de género que se comete contra los hombres y entonces nos matan por igual, se nos olvida la historia y se nos olvida que hay una desigualdad y una opresión histórica que hace que esto pase. Que hay todo un sistema que le llamamos sistema patriarcal, pero que le podemos llamar como ustedes quieran, si el patriarcado nos hace como resistencia, si nos provoca resistencia el patriarcado y el feminismo, le podemos llamar como ustedes quieran, pero que hay todo este sistema que permite que sean asesinadas 7 mujeres diariamente. Ah, pero sí, asesinan a un hombre y no, pues claro, no todas nos espantamos, pero asesinan 7 mujeres y, ay, no sean exageradas, pues si ni pasa nada, ¿no? Ni que fueran tantas. Y a nivel mundial, esta violencia, y a nivel mundial y en México también, esta violencia tiene impactos. No es solo el hecho de que 7 mujeres, yo me pongo a pensar en mi casa, somos 5 hermanas, está mi mamá, mis 2 sobrinas, bueno, ya somos 8. Híjole, no, sí son un chingo, 7 sí son un chingo, ¿no? Ahí es donde ya me hace un poquito más de eco. A nivel mundial, estas muertes tienen impactos, pero tienen impactos no solo en la vida personal de las mujeres y de las familias, sino también a nivel social. Las víctimas de violencia ven su capacidad productiva disminuida, esto es, tiene un impacto económico, por supuesto. La violencia también tiene impactos en cómo las mujeres se van a desarrollar en su vida profesional. Muchas de estas mujeres van a faltar al trabajo por motivos de violencia. Muchas de estas mujeres sus hijos e hijas van a faltar a la escuela porque han sido violentadas. Es decir, los impactos de la violencia van más allá de la violencia misma que sucede en el cuerpo de las mujeres. Y esto se los digo para entrar, bueno, esto es un poco de lo que ya hablaba Anayeli, me lo voy a saltar, me voy a ir más rapidito. En México tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Conocen esta ley? Tarea. ¿Les puedo dejar tarea, Rutina? Yo me asumí que podía dejar tarea. Conozcan esta ley para que cuando hablemos de acoso, de violencia contra las mujeres, sepamos de qué hablamos y no digamos, ay maestra, es que con eso yo me siento violentado. No, no es cierto. Leamos las definiciones y luego venimos a platicar. Violencia feminicida, aquí está especificada. Hay 5 tipos de violencia y 5 modalidades de violencia. Es decir, formas en que se da la violencia contra las mujeres y en qué espacio se da. Nada más se las dejo de tarea. Y entonces ya entrando a los medios de comunicación, nosotros decimos también que por justicia social las mujeres tienen que acceder a los contenidos mediáticos y tienen que estar representadas dignamente. Las mujeres somos el 52% de la población a nivel mundial, el 51% a nivel nacional y el 52% en la Ciudad de México. Y aún así, siendo más del 50% de la población, representamos menos del 24% en las noticias. ¿Por qué? ¿Cómo nos lo podríamos explicar? Porque ya vimos que los medios de comunicación hacen esta selección de las cosas a las que hay que prestarles atención y las mujeres no estamos consideradas en estas cosas dignas de prestarles atención. El 59% de la información periodística se basa en lo dicho por funcionarios y empleados públicos, en lo dicho, ni siquiera en informes, en información científica, datos duros, etcétera, estas cosas que nos dicen que son muy importantes en el periodismo, pues no es así, es en lo dicho, es el señor funcionario, ¿qué opina de tal? Ahí están, declaracionitis. 8% de esta información se basa en lo dicho por activistas. ¿Y por qué me interesa destacar a las activistas? Porque ¿quiénes hacen contrapeso en esta sociedad? ¿Quiénes hacen contrapeso? Y 5% en lo dicho por la academia. Esto nos va diciendo cómo está perfilado el periodismo en México. Solo entre el 2 y el 7% de las noticias se manifiestan por la desigualdad de género. Las demás, o sea, más del 90% de la información que leemos diariamente en los periódicos reafirma la desigualdad. Como foco central de la noticia, 9% estamos representadas las mujeres en los medios tradicionales, en los portales el 40% y en el Twitter el 23%. Y no es que queramos que el 100% de las noticias se centren en mujeres, pero es que el 90% restante sí se centra en los hombres. Por último, la referencia a la legislación en derechos humanos o en género es menos del 6%.
Aquí el gráfico me lo redondeó y se hizo 6, pero es como 5.7 más o menos. Y por temas, ¿cómo están colocados los temas en los medios de comunicación? Los temas que más, digamos, más lugar ocupan en la agenda mediática son los temas sociales y legales, que representan el 31% de todos los temas en los medios. Están otros temas como salud, como espectáculos, como violencia, por supuesto, todos los temas. El tema social y legal es el que ocupa mayor espacio. Dentro de el tema de derechos humanos ocupa muy poquito, es decir, un 5%, y el tema de violencia de género ocupa apenas el 1% de la agenda mediática. Estamos hablando que diariamente son asesinadas 7 mujeres, y que esas 7 mujeres ocupan apenas el 1% de las noticias. ¿Quiénes son las víctimas de la violencia? Porque entonces decimos, ay sí, pero a ellas las matan y ellos también, ¿no? Las balas nos pegan igual, todas esas cosas que hemos venido diciendo que pareciera que somos iguales, ¿no? Pues no, sí son las mujeres las que están como víctimas de esta violencia. Si bien no toda es violencia de género, no a todas nos matan por el hecho de ser mujeres, sí hay una tendencia en que las mujeres somos las víctimas en todos ámbitos. Y aquí vienen algunos de los delitos y de espacios donde somos víctimas, por ejemplo de desastres. El Monitoreo Mundial de Medios, que es de donde les presento estos datos, se hace un día al azar. Y entonces el año pasado, tocó en 2015, se hizo el 25 de marzo, porque se supone que ese día no hay como nada especial que pueda alterar la agenda mediática, ¿no? No se iba a hacer el 8 de marzo porque todos los medios iban a hablar de las mujeres, ¿verdad? Entonces se hizo el 25 de marzo y pasaron 3 cosas. Pasó ese día el avionazo en los Alpes franceses, que fue como 1 o 2 días antes. Hubo una autora que ganó el premio Alfaguara y fue... la Suprema Corte de Justicia emitió una recomendación para investigar nuevamente el caso del feminicidio de Mariana Lima. Entonces, por eso vemos que los desastres están como en primer lugar, pero finalmente las que están colocadas como víctimas en todos los tipos de violencia o en todos lugares donde es asesinada una persona son las mujeres. Y esto tiene una explicación, y una explicación muy vana que les puedo dar es porque desde chiquitas también nos han dicho que somos las víctimas perfectas, ¿no? Desde chiquitas es, ay, pobrecita mi niña, ¿qué tiene, no? ¿Qué te hicieron, hijita? Y entonces te van enseñando ciertas cosas en esta estructura social que permitan que cuando crezcamos digamos, sí, claro, las mujeres, ¿no? Y no se quejen tanto porque desde chiquitas son bien chillonas y estas cosas que ya saben ustedes. El feminicidio en medios impresos nos interesaba también, hicimos un observatorio específico sobre el feminicidio en los medios para ver de qué forma se estaba justificando la violencia contra las mujeres. Y a pesar de que es un tema recurrente, ustedes se paran frente a un puesto de periódicos y ¿qué es lo que vemos? Hombres, 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 y de repente vemos el cuerpo de una mujer, encuerada por supuesto, y el cuerpo de otra mujer o quemada o ahorcada o lo que sea. Entonces, si bien es un tema recurrente en los medios, ¿cómo es que se está tratando este tema? Por un lado, hicimos este monitoreo solo a feminicidios. Aquí sí seleccionamos solo casos de feminicidio. Y nos dimos cuenta que solo el 45% de estos casos era tratado como feminicidio. El resto se tratan como si fueran asesinatos comunes o muertes comunes o homicidios tal cual. ¿Quiénes son las personas que están hablando sobre estos casos y cómo se están tratando, digamos, en materia de legislación? Solo en 16% se hacía referencia a los códigos penales, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y aquí hay una parte importante, muchos de estos casos del 16% hablan de filtración, es decir, la Procuraduría filtra las averiguaciones previas o filtra las denuncias o filtra todos estos documentos que no deberían ser difundidos en los medios de comunicación, pero que son filtrados, y es así como tenemos las descripciones de los hechos, ¿no? Entonces fue encontrada en la casa y nos dicen la dirección y nos dicen el nombre completo y nos dicen todo esto que constituye revictimización, es decir, si bien la mujer ha sido asesinada y es víctima de esta violencia feminicida, ahora es víctima nuevamente por el tratamiento de los medios de comunicación que hacen de ese caso. Y
es debido a estas filtraciones de los documentos. ¿Quiénes son las fuentes de información? 45% es el Poder Ejecutivo. Son hombres los que están hablando de estos casos. 9% organizaciones civiles, 12% el agresor y solo 4% la víctima. Es decir, los medios de comunicación dan el triple de espacio a los agresores que a las víctimas. ¿Dice qué? Ay, no, pero yo la hice, es 12, perdón, a mí se me fue. Sí. Ah, sí, cierto. ¿Quién escribe sobre feminicidio? Y aquí hay un dato muy importante, 45% escriben los hombres y 30% las mujeres. ¿Por qué es importante decir quién escribe? ¿Qué se les ocurre? Claro. Y de acuerdo con el Observatorio Mundial de Medios, el hecho de que una mujer escriba una nota sobre cualquier tema va a consultar 2 veces más y hasta 4 veces más a mujeres como fuentes de información. Los hombres van a consultar menos a otras mujeres como fuentes de información, lo que quiere decir que las mujeres colocarán a otras mujeres como sujetas de la noticia. ¿Sí me explico? Me voy a ir más rapidito para pasar a los otros. Y esto es un poco de cómo se ha justificado la violencia. En esto de es su esposa, es de su propiedad, le puede hacer lo que quiera, ahí hay una justificación. Se nombra lo que está pasando, se nombra el hecho, pero se nombra con simpleza e indolencia. Aquí, ¿alcanzan a ver la fotografía? ¿Saben de qué caso es? ¿Saben qué está haciendo la chica? Está colgada. Se las paso rápido porque está muy fea. ¿Cómo se justifica también la violencia como esto, no? Es propiedad del sujeto, es propiedad del agresor y por tanto puede violentarla. Se responsabiliza a las víctimas y por ejemplo aquí les traigo un par de ejemplos. Leiva Flores intentó asesinar a su expareja, quien se negaba a retomar una relación sentimental con él. ¿Les suena el caso? Sí nos suena, ¿no? En muchos medios de comunicación, en muchos periódicos habrán leído este tipo de narraciones donde, pues claro, ¿no? Pues si se niega y es su esposa y es su novia, pues lo tiene que hacer, entonces, pues claro que la mate, ¿no? Es con esa simpleza y puede darnos risa porque si es así neta, lo vas a narrar así, pero sí lo haces. Y además aquí, estas narraciones no crean que las sacamos del gráfico, ¿eh? CIMAC monitorea La Jornada, El Universal, El Sol de México, Reforma, Excelsior, El Financiero. No está el gráfico, no está la prensa, no está, son estos medios de comunicación que se dicen serios, ahí es donde están estas narraciones. Bueno, por otras motivaciones, algunas justificaciones, por el consumo de alcohol, por supuesto. O sea, él no quería, pero como llegó borracho, ¿no? Ustedes entienden. El estilo de vida de la víctima. Pudo haber llegado a las 11 o 12 de la noche, se metió ahí con alguien y ahí mismo la mataron. Pues sí, claro, si andas a las 11, 12 de la noche, además hay otras que traen tatuajes, o sea, les puede pasar, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? La responsabilidad del delito cae sobre la víctima, es decir, vuelve a ser revictimizada y no solo eso, sino criminalizada. Por el instinto, bueno, estas me las voy a tratar un poco porque ya hemos venido hablando de ellas, la revictimización y apología de la violencia. Esto es muy importante. Rita Segato dice que hay una pedagogía de la crueldad, es decir, la descripción de los hechos, que cualquiera que quiera hacerlo puede seguir una serie de instrucciones a partir de estas narraciones y asesinar a una mujer. Es tan clara la narración, la mató, la amarró, luego la violó, luego la fue a enterrar a no sé dónde, que si quisiéramos hacerlo, así sería, ¿no? Y constituye una violación, por supuesto, al trato digno de la víctima. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación en este sentido? Esto ya se los dije al inicio. ¿Qué podemos hacer en este sentido? ¿Cómo podemos mirar la noticia desde otros ojos? Esa es la propuesta de CIMAC, hacer periodismo con perspectiva de género que nos permita narrar la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, porque es eso, ¿no? Las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia y está estipulado en muchos instrumentos, en CEDAW, en Belén do Pará, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que además está armonizada en las 32 entidades, y que desde ahí nos interesa contar los casos. Y para esto es necesario, 1, investigar el caso.
¿no? Cuando se hace el tratamiento periodístico no podemos irnos solo por la declaración del funcionario que se le ocurrió decir que hay cosas más importantes que atender, ¿no? Sino investigar y dar datos, a ver, esta es la trascendencia del hecho. Contextualizar en violencia de género. No es que asesinaron hoy a una mujer, mañana a otra, no. Es una violencia estructural y hay un sistema que permite que eso pase. Dicen por ahí, ¿no? Hay que potenciar la denuncia, sí, pero si yo estoy denunciando y no pasa nada, ¿qué está pasando en los estados? ¿Qué pasa en las procuradurías? ¿Qué pasa para que las mujeres no denuncien? Pues que dentro de los mismos ministerios públicos son revictimizadas, son obligadas a narrar los hechos hasta 5 veces. Y además se pone en duda su palabra. Con todo eso, ¿ustedes denunciarían? Nadie lo va a hacer. Entonces, pero es decir, hay que contar esta serie de cosas que están pasando para que las mujeres no denuncien. Y que además están pasando y que permiten que sigan asesinando mujeres en este país. Cuidar el lenguaje y eliminar adjetivos. Decimos nosotras que es importante evitar narraciones que pudieran ser denigrantes para la víctima. Si bien la mujer, en casos de feminicidio ya no está, pero lo decía muy bien Roxana también, ¿no? ¿Qué pasa cuando la familia lee eso? Y en Campo Algodonero, en la sentencia de Campo Algodonero, decía que la reparación del daño también tiene que ver no solo con la víctima, sino con la familia de la víctima. Si bien a la víctima ya no le puedes reparar el daño, o sea, ¿cómo le reparas el asesinato? Pero a la víctima sí, a la familia de la víctima sí. Y desde ahí el tratamiento periodístico también lo puede cumplir. Evitar mostrarlo como un hecho aislado, ya también se los dije. Evitar móviles convencionales y jamás clasificar el crimen como un crimen pasional. Consultar opiniones de diversas expertas, leyes y sentencias judiciales. Y entonces aquí no solo recurrir a la fuente oficial que ya conocemos todas y todos, sino recurrir a los documentos, ¿no? A la sentencia de Campo Algodonero, a las leyes, a las académicas que tienen mucho que decir al respecto, a las organizaciones civiles que están trabajando el tema. Hay muchas fuentes de donde hablar ahí. La visibilización del caso como una violación a derechos humanos. Evitar narraciones e imágenes escabrosas. Desterrar cualquier justificación, revictimización o violencia contra las mujeres. Esto también en el periodismo nos permite, porque ustedes saben que los medios de comunicación son referentes culturales. La doctora Aimee Vega dice que los medios de comunicación es la mano cultural del patriarcado, y por supuesto que es así. Y entonces, si desde los medios de comunicación comunicamos otras realidades o comunicamos esas realidades desde otra narrativa, podemos colocar discursos que permitan a las mujeres mirarse desde la paz, no mirarnos desde la violencia. El hecho de no ver, por ejemplo, mujeres representadas en el Congreso, digamos, nos va generando una idea de que las mujeres no podemos acceder a esos puestos. Pero si poco a poco vamos acercando los micrófonos a esas mujeres que están en puestos de poder, podemos ir haciendo esta imagen para las otras mujeres de que pueden aspirar a estar ahí, a que la representación del poder también es para ellas. Y finalmente, el periodismo de paz y el periodismo con perspectiva de género destierra el lenguaje bélico. Nosotras no estamos por decir que todo el tiempo todo es contra las mujeres, ¿no? Y quejarnos y eso. No, es necesario nombrar realidades. Eso sí es necesario. Si nombramos las realidades podemos transformarlas. Si no las nombramos, lo que no nombramos no existe, decimos por acá. Finalmente, los medios de comunicación prima la reproducción del sexismo a través del lenguaje, los contenidos y las imágenes, articulando un ámbito de representación de ideologías, prácticas y creencias asentadas en la cultura de la desigualdad que legitima secularmente la discriminación y la opresión de las mujeres. Es decir, los medios de comunicación podemos ser perpetuadores de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres, o bien podemos transformarla, desmontar estereotipos, desmontar que la violencia es natural, desmontarla, y finalmente podemos transformar la realidad. Y acá. Muchas gracias por su escucha.